Al ver que sus ancestros provenientes de generaciones de caballistas habían reencarnado en aquel niño que más parecía un zancudo con gafas, le tomó tal cariño que le entregó la hacienda a Alberto solo para que su hijo menor tuviera dónde montar. Alberto, consciente de que era la última oportunidad que le daba la vida, se entregó en cuerpo y alma a levantar en esos 4 potreros robustos ejemplares de caballos de paso fino, que empezaron a ser premiados en todas las ferias y que eran marcados al rojo con el hierro de su verdadero propietario. 8A, decían las ancas de cada animal. Las ecuaciones de la existencia son exactamente las mismas en toda América Latina. Somos los restos de una masacre ejecutada contra un pueblo indefenso al que hoy tenemos la obligación de reivindicar. Si cambiamos las variables, si luchamos en contra de la desigualdad, la miseria y nos oponemos al abuso del poderoso, cambia el resultado. El 8 de febrero viajaba en el bus de la empresa peruana San Luis, que de Cusco me llevaría a Puno, población cercana a la frontera con Bolivia donde quería filmar el Titicaca peruano. Pasada las 10 de la noche el timón no le alcanzó al chofer, quien llevando el acelerador a fondo no pudo evitar el impacto contra un camión parqueado a la vera de la carretera. Este accidente me develaría los engranajes de todo un sistema social regido por el abuso devastador de todos aquellos violentos neomonarcas feudales deshumanizados como Álvaro Uribe y su candidato a la presidencia Rodolfo Hernández. Discretamente, Uribe ha llamado amigos para que reciban a Rodolfo Hernández y se tomen fotos con él, olvidando o atenuando sus salidas en falso del pasado. No, es que se confundió, él no quería decir Hitler. Hombre, es que el concejal lo provocó y por eso tuvo que darle su manazo. Lo de amenazar con darle un tiro a alguien era en sentido figurado. En fin, hay pastores y hay ovejas de varios rebaños que están tratando de lavar en agua lustral a Hernández por encargo de Uribe con la ilusión de que el exalcalde sea finalmente el gallo de la derecha para darle la pelea al candidato Gustavo Petro. No es muy clara la procedencia de la fortuna del viejo Hernández. Tampoco se sabe bien de cuánto estamos hablando. Lo cierto es que supera con creces esos 100 millones de dólares que tiene sobre la mesa para mostrarle a la Administración de Impuestos Nacionales. Porque yo creo que la gente tiene que saber, el alcalde, de dónde provienen sus recursos, cuánto tiene, si viene a hacer negocios, si se va a robar el presupuesto público, qué es lo que va a hacer. Pues le digo de frente, 100 millones de dólares. No son suposiciones. Si tras el torcido de Vitalogic, el caso que ya lo tiene a las puertas del juicio oral, su esposa salió corriendo a Miami a regalarse 2 escandalosas mansiones con el adelanto precisamente de los 100 millones de dólares que recibió de coima. Socorro Oliveros de Hernández. Cuestión Pública sacó a la luz que Oliveros compró 2 propiedades entre 2016 y 2017 por un total cercano al $1.000.000 en la Florida, Estados Unidos. Y que la compra de estos inmuebles se dio una semana después de que su hijo Luis Carlos y otros socios pactaran el cobro de la comisión del consorcio Vitalogic. ¿Cuánto más no se habrá robado este magnate de la construcción, el sector preferido por la mafia para limpiar sus activos? ¿Cuánto no le aparecerá si un fiscal diligente le esculca bien la contabilidad a este añoso empresario
que puso a su esposa y a sus hijos a lavar dólares, a gestionar sobornos y a recibir coimas multimillonarias? El Estado es facilísimo robarlo, nunca me he prestado. Su principal verdugo parece ser su propio hijo, Luis Carlos Hernández, quien según estos chats en poder de Noticias Caracol, manejaba presuntamente los hilos del poder para direccionar contratos a cambio de comisiones. Alias el ingeniero empezó a robar al Estado desde que hizo sus pinitos como burócrata, siendo concejal de Piedecuesta en los 90, el pueblo que lo vio nacer a mediados del siglo pasado. Quizá es el mareo senil de su mente que a sus casi 80 años empieza a trastrabillar cuando habla de todo lo que le ha dejado a su pueblo. Se le olvida la destitución que se ganó por atacador cuando lo descubrieron echándole muela a un contrato comunitario. Viendo que entre más arriba más plata ganaba, armó lista la cámara y puso en venta cada puesto. El criminal Edgar El Pote Gómez le dio 400 millones de pesos por encabezarla y ahí es donde empezamos a ver a Rodolfo salpicado en sangre y cocaína, pues al entregarle las riendas de su proyecto político al Pote, se estaba asociando con el íntimo amigo de Álvaro Uribe, el cruel y despiadado paramilitar, el Tuerto Gil. La Fiscalía sostuvo que el ex senador Luis Alberto Gil se encuentra vinculado a un proceso por tráfico de estupefacientes. A las filas de Hernández llegaron Sergio Araujo, agente comercial y manager político desde sus buenos tiempos de Jorge 40 y Salvatore Mancuso. Los despojadores y parapolíticos José Félix Laforí y su esposa María Fernanda Cabal. Pacho Santos, el gestor del bloque capital de las autodefensas. La plana mayor de la oficina de Envigado representada por el Matarife y alias Pico. También llegó a tocarle el hombro el fantasma del Ñeñe Hernández y las mafias costeñas, con el guiño de los Char, que a su vez viene siendo lo mismo que haber sido ungido y bendecido por Kiko Gómez y Marquitos Figueroa. Y detrás de esta cuadrilla de bandidos, de últimos en la cola, llegaron abnegados y obedientes como si fueran yonkis heroinómanos que en las venas necesitaban sentir pulsiones de poder. Jorge Enrique Robledo, eternamente resentido con Gustavo Petro, desde que le metió a la cárcel a su gran amigo Samuel Moreno, y los hermanos Galán, que por un par de embajadas le vendieron la memoria de su padre a la mismísima maquinaria genocida que lo asesinó. Pero los países chinos no tienen torces con la mano. Acabaron con esa almena aún más. Y esa había matado el uno Galán. Ese es el hermano del Galán de embajador, el primo de cónsul, el sobrino de viceministro, y el otro asesor del gobernador. Ay, está un partido muy mal manejado. El uno se debe manejar por Gavillo y el otro se debe manejar por ¿Se dan cuenta de lo que arrastra este personaje que parece una caricatura? A alias el ingeniero, el fiscal general Francisco Barbosa, otro de los limpiabotas del Matarife, le acaba de frenar en seco el proceso de Vitalogic, que ya tenía audiencia programada para dentro de unos días, con documentos, audios, interceptaciones y testigos que lo van a contar todo. El juez que con estas pruebas no lo condene está prevaricando. Este proceso, que es uno más de los más de 50 expedientes que le están ladrando detrás, son la respuesta al interrogante que me surgió apenas lo vi parado en el ring junto a los otros candidatos. ¿Por qué va a querer un viejo multimillonario a los 80 años meterse de presidente? Hoy no me cabe ninguna duda que Rodolfo Hernández no quiere ser presidente. A lo único que aspira es a adueñarse de ese fuero que como dignatario lo salva de entrar a la cárcel. Él seguramente se fue con esa idea. Yo pienso que le apostó a la presidencia de la República pensando que iba a quedar impune, pero la cosa le va a salir mal. Yo creo que, para utilizar aquí una frase muy coloquial, un dicho muy coloquial en Colombia, al tipo le va a salir el tiro por la culata. Este tiranillo de escritorio fue agarrado infidente por un micrófono mientras le exigía a una empleada la ejecución de un fraude procesal, amenazándola y dejando en claro el místico significado que para él tiene la ley. Ingeniero, me lo pasa por escrito, por favor. Haga la nota y yo sé, usted es complicada, hijo de puta. Uy. Sí, es verdad, porque ingeniero, es que esa es la parte legal, esa es la parte legal que hay que explicarlo. Eso no importa que sea legal o ilegal. A mí sí me importa, a mí sí me importa. Nada, cero, póngale Manolo. No, ingeniero, toca que me lo autorice por escrito. Hágame el favor, jurídica, y no hay ningún inconveniente. No, ¿dónde dice que no se puede?
En la ley lo impide bueno, que me se diga eso. vinculo con esa ley. En este caso, el ingeniero se topó con una funcionaria decente. Ahora, los invito a abrir las ventanas de su imaginación. ¿Se lo imaginan de presidente? ¿Se imaginan lo que podría pasar si es a Zapatero, el general que mandó a matar cientos de jóvenes este 2021, a quien le pide que use el mismo papel higiénico? Hernández sabe que va a llegar a disciplinar la sociedad al estilo Matarife y por eso ya le cantó al pueblo el estado de conmoción interior que le permite hacer lo que sea y con quien sea. De su boca salió la explicación, alias el ingeniero necesita facultades más sólidas y ágiles para ejercer su mandato. Es decir, requiere ponerle un bozal a la ley para desaforar sus instintos criminales. Necesita llegar a pegarle su tiro por malparidos a los jóvenes inconformes, a los periodistas con criterio, a los políticos decentes y a los líderes sociales comprometidos sin que nadie lo incomode. Jueputa, le pego su tiro, malparido. La imagen y la voz en los videos de sus antiguos colaboradores de campaña, empleados y hasta amigos y familiares lo dibujan como un bandido chueco, abusador y atarbán que es capaz de agarrar a madrazos hasta la mismísima Virgen. Dios recibe a la Virgen Santísima y todas las prostitutas que vivan en el mismo barrio con ella. Las noticias sobre sus desfalcos y fraudes circulan irrefrenables en las redes. Los periodistas engrasados por el régimen lo sacan a pasear entre risas y sonrisas en las pocas entrevistas que le dejan dar sus asesores, y como para la segunda vuelta no asiste a los debates con Gustavo Petro, no ha habido cómo confrontarlo con las miserias que carga su conciencia. Ese es Rodolfo Hernández, el que llegó a ufanarse de no haberle pagado el rescate a su hija que le secuestró y le asesinó la guerrilla. Mi mamá me dijo, no pague, vamos a ver qué pasa. Y la mataron. ¿Y se arrepiente, ingeniero? mataron. ¿Usted se arrepiente de no haber pagado y su familia en esa reunión se arrepienten de no haber pagado ese rescate? Por un lado sí, y con mucho dolor. Y por el otro lado no, porque si hubiéramos pagado, cogen a socorro a mi esposa. Esa misma tragedia que para una persona sana sería intocable, ha sido hábilmente utilizada por este sociópata que ofreció la foto de su hija para una entrevista en la que esta vez apretó el semblante compungido, mostrándose como un anciano desvalido y victimizado por la pregunta de la periodista. Hernández llega a su clímax teatral en la entrevista que le da a la cadena CNN, cuando desplegando aquella dramaturgia propia de la sociopatía política, quiebra la voz actuando un llanto seco y sin lágrimas. Rodolfo gime pero no llora, el histrionismo no le alcanza para tanto. Puedo leerle el pensamiento a Ángel Becasino, el estratega político argentino que lo tiene donde está, empalagando el TikTok con las frases chabacanas que salen de su boca ligera, y traducirles aquí el juego del publicista que, después de pedirle a Rodolfo que llore frente a la cámara, pretende que todos ustedes, allá adentro donde duerme su inconsciente, se compadezcan y le limpien con esas lágrimas invisibles que nunca salieron de sus ojos. En un comunicado reciente usted dice que los grupos armados responsables de la desaparición no volvieron a entregar pruebas de supervivencia, lo cual indica que su familia las recibió en algún momento. ¿Cuáles fueron esas pruebas? ¿Por qué nunca las ha dado a conocer? ¿Por qué nunca ha exigido justicia por la muerte de su hija? Señor Rodolfo Hernández, no contar la verdad cuando se tiene el deber de hacerlo es mentir. Los torcidos, los robos al erario, su fortuna mala vida, sus estafas a las familias más pobres, sus relaciones con la narcoparainstitucionalidad y el clan criminal en que convirtió a su propia familia. No sabemos quién las secuestró porque ya van 4 versiones diferentes que da Rodolfo Hernández de quiénes fueron las guerrillas que las secuestraron. Tenemos que esa hija tiene propiedades, que tiene una cédula activa, y estamos en este momento ante un candidato presidencial que lleva todos estos años sin haber denunciado o haber perseguido judicialmente pues el secuestro de su hija. Primero,
Se dijo que la había secuestrado el EPL, después se dijo que había sido las FARC, después que fue el Ejército de Liberación Nacional, y ahora hace unos 2 días dijo que eran grupos armados indeterminados, que ya sigue viva en relación desde el punto de vista jurídico, tiene la cédula vigente, tiene el lugar de votación asignado para estas elecciones y para las elecciones pasadas, tiene bienes a su haber como un apartamento en Bucaramanga. Los familiares dicen que ella declara renta. Pasamos digamos, a la indignación, primero de la solidaridad, porque estuvimos llorando en el canal RCN, pero ahora esto ha generado mucha indignación porque al darse cuenta que él está utilizando políticamente el tema de su hija, que está incurriendo en mentiras, en contradicciones para explicar el secuestro, que eso no aclara absolutamente nada lo que él ha dicho. Colombia debe saber que votar por él es votarle a la misma masacradera que no hemos parado de vivir desde que el Matarife le agarró las riendas a nuestra historia. Votar por él es votarle al Aro, a la Granja y al Salado. Votarle a él es votarle a los tiros que perforaron las humanidades de Jaime Garzón, Rodrigo Lara Bonilla, Jesús María Valle y del resto de próceres aniquilados por el Matarife. Votarle a él es votarle al desfalco de Agroingreso Seguro, Odebrecht y Reficar. Votarle a él es votarle al paramilitarismo y al narcotráfico. Votar por él es votar por el oscurantismo y el retroceso sociocultural. Es votar por la agresión a las mujeres y el machismo, por la homofobia y el neonazismo. Votarle a él es votarle a la desigualdad, a la falta de oportunidades y a la extrema pobreza entre un mar de ostentosas riquezas. Votarle a Hernández, en conclusión, es votarle a la muerte y enterrar la vida. En él están explícitas y evidentes las variables. Las mismas que se aplican en Colombia son las del Perú y las del resto de la América Latina, aquellas que edifica e implanta en la sociedad una élite descompuesta, que son las que hay que tener muy en cuenta para descifrar el resultado. Aquel que arrojó el accidente de aquella noche cuando el bus a máxima velocidad se tragó el camión parqueado en la carretera. El choque fue tan fuerte que el motor del vehículo en el que viajábamos se incrustó en el cuerpo del ayudante del conductor y unas vigas de madera que llevaba el camión rompieron el vidrio del bus, estallándose en la cabeza de 2 pasajeros. Aquella noche llegaron los forenses a hacer el levantamiento. Pude hablar con alguno de ellos que me dijo que el conductor del bus no estaba entre los muertos. El golpe había sido de costado y el conductor muy probablemente había salido ileso. Pero, entonces, ¿dónde estaba?, pregunté. Se escapó, respondió el forense. ¿Y por qué haría eso?, repetí incrédulo. Para evitar la prueba de aliento, me respondió. Y entonces fue cuando me enteré de una práctica común entre los transportadores peruanos, que para aguantar las largas jornadas y los horarios de llegada a destino que les exigen las empresas, además de verse obligados a sofocar el acelerador, también se estimulan con una mezcla de pisco, mate y coca que les quita el sueño, pero les aliviana los sentidos. Esta práctica común, a la que se veían obligados los conductores para mantener su empleo, sumado al hecho de que los propietarios de la empresa, una familia de ricos empresarios, repletos de tierras y propiedades, se habían hecho a la fama de que descuidaban los automotores, no les hacían los mantenimientos y no renovaban la planta vehicular, me llevó a entender que ese choque había sido el producto de una estructura social inequitativa y desigual que no ha dejado de existir desde la colonia en nuestras sociedades y que genera como resultado una sola tragedia, aquella que vivimos cada día nosotros los colombianos, que vamos montados en un bus parecido al que arrancó de Cusco esa noche, repleto de todos aquellos tantísimos muertos que no dejan de aparecer desde los tiempos del Matarife. En la mañana todo estaba resuelto. Nos recogió otro bus de la empresa en el que viajamos junto a una pareja de venezolanos que llevaban una niña de brazos. Venían huyendo de la esclavitud en el Perú, donde tenían que trabajar 16 horas diarias los 7 días de la semana por un salario para ilegales que solo les alcanzaba para comer. Atravesarían el desierto con miedo de que los asesinaran a los 3 para llegar a Chile, donde una amiga les tenía prometido un trabajo. Señoras magistradas Gloria Estela Ortiz, Cristina Pardo y Paola Meneses. Corte Constitucional, República de Colombia. Tutela interpuesta por Álvaro Uribe Vélez en contra de Daniel Mendoza y la serie Matarife. Soy Luz Marina Bernal Parra, madre de Soacha,
y madre del joven Fair Leonardo Porras Bernal, asesinado por el Ejército Nacional de Colombia, por el aparato genocida estatal liderado por Álvaro Uribe Vélez, que entre otros hechos atroces llevó a cabo el genocidio de los falsos positivos. A mi hijo lo asesinó el ejército en ejecuciones extrajudiciales de una política de Estado que, de acuerdo a los testimonios de los mismos militares, fue gestada en la seguridad democrática de Álvaro Uribe Vélez. El gobierno de Uribe diseñó, construyó y sostuvo los mecanismos que movieron la piñonería del sistema que llevó a cabo uno de los más viles de los genocidas de la historia latinoamericana. Las llaves del encendido de este aparato de producción de muertos en cadena las tenía Álvaro Uribe Vélez.